Antonio Crespo, analista político, pero tenemos la impresión de que pone de manifiesto que esta estrategia, esta política de abrazos, no balazos, es un fracaso, que esto no va a cambiar, mientras el presidente niegue reconocer que se trata de una política, digamos, ingenua. Pensar que el crimen organizado depondrá las armas y bajará los niveles de violencia porque el gobierno tuvo la iniciativa de replegarse y no confrontarlo, pues es prácticamente una fantasía, salvo tu mejor opinión, José Luis. ¿Cómo estás, José Antonio? Pepe, ¿qué tal? Bien. Efectivamente, Pepe, mira, desde antes de que ganara López Obrador, pero ya había desplegado su estrategia en contra del narcotráfico, muchos analistas decíamos, y muchos expertos en el tema, que evidentemente el problema es muy complicado, el del narcotráfico, que ya había alcanzado niveles muy elevados, y que lo que él proponía simple y sencillamente no iba a funcionar. Por un lado, precisamente, abrazos, no balazos. Por otro lado, darle beca a muchos jóvenes para que no se incorporaran a las filas del narcotráfico, que es este programa de becarios, no sicarios. Y muchos opinábamos que eso no iba a funcionar, que eso, como tú has dicho, estaba basado en fantasías. Aquí lo paradójico también, Pepe, es que López Obrador está haciendo cosas muy parecidas a las que le criticó, sobre todo a Felipe Calderón, y que se continuaron con Peña Nieto. Pero tanta crítica hacía López Obrador de la estrategia de Calderón, que también tenía desde luego fallas, que en fin, fue muy criticada. Lo está haciendo hasta más de lo que él mismo criticaba. Por ejemplo, pues criticaba la participación del ejército en la seguridad, y ahora tenemos al ejército metido no solo en la seguridad, sino en muchas otras actividades que los distrae de la seguridad. Y él también había dicho de una Guardia Nacional, que en principio sonaba bien. Sí hizo la Guardia Nacional, pero también está dedicada básicamente a otros menesteres, muy distintos a los de luchar contra el narco o limitar al narcotráfico, evitar estas masacres, etcétera. El número de muertos ha superado al número de muertos derivados de la violencia de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y también como Calderón también quería, muchos expertos querían y hablaron con él varias veces para darle sugerencias de cambiar la estrategia, y Calderón se cerraba y decía, no, vamos a seguir en la misma, que es lo que también López Obrador está haciendo ahora, cuando muchos expertos han dicho, esta estrategia no está funcionando, la de convocar a las mamás para que le digan a sus hijos que ya se salgan del narcotráfico, abrazos, no balazos, no meterse con los narcos, pues no está funcionando. Y de hecho, la violencia entre los cárteles pues sigue incluso elevándose. Es un hecho que el crimen organizado no va a desaparecer por arte de magia o por un buen discurso presidencial. En todo caso, lo único posible para el gobierno es domesticarlo, ponerle límites, claro, por supuesto, combatirlo, porque todos sabemos que el crimen organizado tiene un crecimiento, vamos a decir, exponencial ante el vacío de autoridad. Así es, Pepe, y al menos ahora ya reconoció, por lo menos hoy en la mañana, que sí hay masacres en su gobierno, porque hasta hace poco se burlaba de los medios que decían, pues llevamos tantas masacres en este gobierno, masacres como la de ayer precisamente. Bueno, y él se burlaba abiertamente en la mañanera, al menos ahora sí reconoció que se trata de una masacre, pero la justificación, la explicación que él da, también se parece mucho a las que daba el gobierno de Felipe Calderón, es decir, se están matando entre ellos. Calderón decía, pues son unos contra otros, y en esa medida quiere decir que nuestra estrategia no está tan mal, se están matando entre ellos, nos decían. Y la sociedad respondía, pues precisamente no queremos que pase eso, porque además existe el riesgo de que haya muchas víctimas inocentes. ¿Qué contestó López Obrador hoy en la mañana? Lo mismo básicamente que criticó durante 12 años, Pepe. Sí, ciertamente. Y bueno, pues nosotros recordamos cuando era candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, que él prometió someter en 6 meses, una vez tomado el poder, someter en 6 meses a los pertenecientes o partícipes o integrantes del crimen organizado. Cuando les prometió incluso que él iba a lograr desde su primer día de gobierno convencerlos de cambiar las armas por tractores. Y lo único que ha conseguido es que sí,
que no cambien las armas, tengan tractores y siembren semillas de maldad. Sí, y también decía que iba a sustituir los campos de cultivo de marihuana o amapola por maíz y frijol, pagándolos a los cultivadores, a los agricultores, un precio más alto. Tampoco se ha hecho porque tampoco iba a funcionar eso, Pepe. O sea que todas sus medidas, desde lo que anunció antes de la elección y que ha venido aplicando, pues muy mal aplicado además, no iban a servir y no están sirviendo. Por lo cual la violencia va creciendo, porque apenas vamos a un poquito más de la mitad de su gobierno y ya tenemos unos números que realmente son inaceptables, Pepe. Muchas gracias por tu comentario, desde luego. Gracias, Pepe. Buenas tardes. I went down there a couple of times to see how whether we could stiffen the spine of this president down there who believes in hugs, not bullets. And they've lost control of the country, in my opinion. The cartels have, tens of billions of dollars at their disposal. They can corrupt anyone they want to down there. And they have armies, literally armies, that are increasingly paramilitary forces, dressed like military, armored cars. When we tried to arrest El Chapo's son, they showed up with 700 paramilitary troops with 50 caliber machine guns mounted on the back of trucks, and the army faded away. What I've always been worried about is that the Mexican government is going to share sovereignty with the cartels and reach a modus vivendi with them, and we have no control over that territory. And Intelectuales, académicos e investigadores rechazaron las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la Universidad Nacional Autónoma de México y advirtieron que se ha señalado a los universitarios desde la más alta esfera del poder, que priva el desconocimiento de la institución donde siempre se ha hecho crítica al pensamiento único y genera sospechas de intervencionismo. Esto luego de que en su conferencia de este jueves el presidente afirmara que la UNAM perdió su esencia y dejó de formar cuadros de profesionales para servir al pueblo, y que se volvió individualista y defensora de proyectos neoliberales. En las universidades públicas, hasta la UNAM, se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales. Perdió su esencia de formación de cuadros, de profesionales para servir al pueblo. Al respecto, el exrector de la UNAM, José Sarucán, rechazó las críticas y afirmó que la universidad mantiene un compromiso con la sociedad, el cual dijo sigue vigente. Además negó que la institución haya perdido su esencia. El investigador José Waldenberg, ex consejero presidente del IFE, hoy INE, sostuvo que por desgracia López Obrador no conoce a la UNAM y que los comentarios quizás se deriven de que le molesta la autonomía de la Casa de Estudios. Fernando Serrano, profesor de la UNAM de Derecho y ex abogado general de la UNAM, subrayó que la universidad tiene la obligación de formar técnicos, humanistas, científicos y profesionales en todas las ramas del conocimiento y que el respeto a la libertad de expresión es el elemento fundamental de la vida universitaria. Sergio Alcocer, investigador del Instituto de Ingeniería, consideró que la opinión del presidente no es útil para el momento que atraviesa el país y que en lugar de criticarla, se le debe dotar de más recursos. Además, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, señaló que el presidente no sabe que en los últimos años todos los programas de estudio del país en general y de la UNAM en particular han transformado todos los cursos.
Hay muchísimas reacciones a lo dicho por el presidente López Obrador en torno a la UNAM. Ayer mencionó que la universidad se volvió individualista, defensora de proyectos neoliberales. Dijo que ya no hay los economistas de antes, sociólogos, politólogos, en fin, que fue muy duro en sus declaraciones en contra de la UNAM, que el derecho agrario es historia, que todo ya ahora es mercantil. Y esto desde luego generó reacciones. Líderes y académicos pues salieron en defensa de la UNAM. Desde el PRI, Alejandro Moreno dijo que el conocimiento no debe vincularse a lo político y respaldó al rector Graue. Jesús Zambrano del PRD preguntó qué opinión tendría el representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, de estas declaraciones. Recordar que fue rector de la UNAM. La panista Kenia López, senadora, lamentó que se lesione, dañe y violente a la máxima casa de estudios. Aseguró que millones de mexicanos han empezado a construir sus sueños en la UNAM. También un grupo de académicos de la UNAM difundió un documento en el que rechaza tajantemente esas declaraciones. Dice que los dichos del presidente agravian a los universitarios, particularmente cuando el compromiso social de las instituciones ha sido permanente. Incluso en redes sociales se difundieron pues mensajes de apoyo para la UNAM con el hashtag con la UNAM no. No, permítame. El pueblo va a elegir de forma directa. Se acabó, o espero que se acabe, lo de los acuerdos cupulares, contrarios al interés del pueblo. Los consejeros son diferentes y magistrados. También. Pero ya vamos a plantear la reforma para que haya una renovación y que lo haga el pueblo. Los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad. Cada poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. Y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas. El que saque más votos, ese va a ser el presidente, buscando que sean mitad mujeres, mitad hombres. Ya les di un adelanto. Esto va a crecer, amigos, y va a crecer sin medida. Escandalazo. Todos nos hemos visto afectados por la decisión de Obrador, la cínica decisión de Obrador de cancelar los fideicomisos, ¿se acuerdan? Y apoderarse de todo ese dinero. Cientos, señores, de miles de millones de pesos. Cientos de miles de millones de pesos. Hay cifras que hablan que hasta 1 millón de millones de pesos se hizo Obrador deshaciendo los fideicomisos que, por ejemplo, uno de ellos era el que pagaba las operaciones de los más pobres, el de catástrofes. Y entre ellos había fideicomisos de creación de arte, cultura, obviamente, investigación científica, becas para estudiantes, estudiantes de posgrado al extranjero, infinidad, sin fin, señores, sin fin de actividades del quehacer nacional estaban financiadas por los fideicomisos de los cuales se apoderó la administración de López Obrador. Pues bien, esos fideicomisos que tanto satanizó López Obrador eran necesarios para el país. ¿Y qué hace Morena, por ejemplo? Fíjense que el INE nos dio a conocer
que para triangular recursos por 1.239 millones de pesos, estamos hablando de más de la mitad, mucho más de la mitad de lo que vale un avión presidencial según López Obrador, que lo iba a vender en 2.000 millones. Estamos aquí hablando casi de 1.250 millones de pesos. Entonces es mucho más que la mitad de un avión presidencial. Para triangular recursos de los comités de Morena estatales que crearon un fideicomiso, señores. 1.239 millones de pesos. ¿Para qué? Para no devolverlo a las arcas de la nación, señores. Porque curiosamente, señores, lo hicieron cuando iba a terminar el 2020, en los últimos días del 2020. El 28 de diciembre del 2020, Morena firmó el contrato de fideicomiso de administración e inversión F417560 con Bancomer por un monto inicial de 387 millones de pesos. Bueno, voy a decirlo bien, con BBVA, para no tener ninguna situación, lo firmó con BBVA. Bancomer ya no existe. ¿Para qué? Para, según ellos, renovar, reconstruir inmuebles o contratar arrendamientos. Y después, ¿qué creen? Se dieron otras transferencias por 800 millones de pesos. Si se suma el dinero a través del fideicomiso y de otras transferencias, se llega a los 1.239 millones de pesos. Y hay que recordar que el tribunal, en su sentencia 758-217 del 2017, determinó 758 del 2017, determinó que los partidos tienen la obligación de reintegrar al erario los recursos que no hayan ejercido en un ejercicio anual, a lo que le llaman ellos remanente, es decir, los remanentes de lo que les dieron por cuestiones para sus actividades tendrían que regresarlo a las arcas del gobierno, y entonces parece ser que para no tener lo que regresar es que crearon el 28 de diciembre del 2020, el último día hábil de ese año, un fideicomiso con BBVA. ¿Para qué? Para adquirir, renovar, reconstruir o contratar arrendamientos. ¿Y qué creen? Que dicen los consejeros del INE que eso es ilegal. Muy sencillo, dijo así. Muy sencillo, lo que el partido pretendió fue evadir la obligación de reintegrar al erario los recursos no ejercidos a nivel local, es decir, a nivel estatal, pues las acreditaciones locales contabilizaron la salida de esos recursos desde el CEN del partido como un egreso, a efecto de que dichos recursos ya no se consideraran remanente. Así lo dijo Ciro Murayama, el excelente consejero electoral que tenemos. Así se las gastan estas personas de Obrador, señores. ¿Cómo ven? Por tal hecho y toda vez que el INE calificó como indebido esto, se les aplicó al grupo de Morena una multa equivalente al 10% de ese monto y ordenó reintegrar el dinero al erario público. Uno de los razonamientos que se dio durante el debate lo hizo el consejero Ukip Espadas, quien mencionó a Morena. Dijo él: ¿por qué el fideicomiso para obras del INE es considerado por ustedes como un robo a la nación? Pero el equivalente para sedes de Morena, entonces sí es legal, correcto, y hasta sirve a la democracia. ¿Saben qué contestó Morena a esto a través de César Hernández? Únicamente se limitó a decir que en el caso del INE son privilegios y burocracias doradas que buscan erradicar. Únicamente fue lo que dijo, señores. Muy propia esta respuesta sin sentido, tonta, absurda, boba, de ese partido, señores. López Obrador se cansa de señalar a los otros y todo lo que dice se le puede bien aplicar a su persona. Además de este caso de los fideicomisos, que se podría decir le quitó al pueblo de México para usarlos de manera muy personal,
con fines muy personales. Por ejemplo, cuando dijo que el gobierno de Estados Unidos es candil de la calle y obscuridad de la casa. ¿Qué gobierno puede ser más obscuridad de la casa que el gobierno mismo de López Obrador? ¿Cuánta tontería escuchamos de estos integrantes de Morena? Nos aclararon los consejeros que aunque la ley permite la creación de fideicomisos en los partidos políticos, únicamente estos estarán limitados a pago de proveedores, prestadores de servicios o impuestos, por lo que la compra, renta, remodelación o mantenimiento de inmuebles no está dentro de ningún supuesto legal, señores. Y pues ahora seguramente Morena apelará esta decisión del INE ante el Tribunal Electoral y ya estaremos viendo cómo termina todo esto. ¿Cómo ven las marranadas del grupo de Morena? ¿Cómo ven las marranadas del partido de Obrador? Mientras que nos quitan a nosotros los fideicomisos que servían para cultura, operaciones, enfermedades, atención de la salud, catástrofes, terremotos, creación de ciencia, creación de cultura, becas de estudiantes para cualquier ámbito de la vida nacional. Ellos constituyen fideicomisos para, según Ciro Murayama, no devolver ese dinero al erario público. Y no estamos hablando de cualquier fideicomiso, cualquier cantidad. 1,250 casi millones de pesos. Imagínense esa cantidad tan grande cuando hemos escuchado que López Obrador habla y denosta la compra del avión presidencial que él iba a vender en 2,000 millones de pesos. Habla y denosta tanto esa operación y aquí casi 1,250 millones de pesos, 1,239 para ser exactos. ¿Qué opinan ustedes de este cinismo? Es descomunal, señores, pero ¿cómo se le fue a dejar las manos libres a una persona como esta en una arca tan grande como la que tenía el pueblo de México? Cientos de miles de millones de pesos de los que se ha hecho la administración de Obrador a través, señores, de liquidar los fideicomisos, que eran dinero que de una u otra manera ya estaba ahí, estaba ahorrado y servía para actividades diversas del quehacer nacional. Ese dinero era y pertenecía a los mexicanos y López Obrador, sin empacho alguno, sin pudor alguno, lo tomó, señores. Nunca habíamos tenido un presidente que tuviera estas mañas tan descaradas, estas marranadas de ese nivel. Pues finalmente se aprobó la multa equivalente al 10% para Morena y se abrió la opción para que ese grupo parlamentario, para que ese partido, mejor dicho, para que ese partido reintegre el dinero a través de un nuevo fideicomiso que deberá crear en un periodo máximo de 60 días a favor de los comités estatales. ¿Para qué, señores? Para que ese dinero esté en favor de los comités estatales y se pueda sentar que es un dinero que les sobró en ese ejercicio y así tengan que devolverlo. ¿Cómo ven ustedes? ¿No les sorprende? ¿No les indigna? ¿No les asquean las marranadas de Obrador y su gente? Por favor, déjenme sus comentarios. Y justo sobre este tema, sobre estas acciones emprendidas por parte de los activistas de Greenpeace, la mayoría de ellos, tengo el gusto de saludar a Leira Lara. Ella pertenece a Greenpeace, justamente. Leira, gracias por tu valioso tiempo. Buenas noches. Al contrario, gracias a ti. Buenas noches. Leira, ¿cuáles son las motivaciones que los llevan a realizar estas acciones? Cuéntanos. Pues justo como lo mencionabas, con esta protesta pacífica, Greenpeace estamos llamando al presidente de la República a suspender las obras. Estas obras comenzaron sin contar con una evaluación de impacto ambiental previa. Y esto, bueno, pues nos preocupa porque justo no se tienen en consideración todas las amenazas que está corriendo la zona, enfrentando la zona en materia ambiental. La construcción de infraestructura ferroviaria encima del terreno kárstico puede representar un riesgo de colapso, por ejemplo, ¿no? Pero además
pues va a generar contaminación irremediable del acuífero debido a la perforación para instalación de pilotes y otras estructuras para el tren, para la vía del tren. Se han alertado ya en varias ocasiones que este tramo pasará sobre varios sistemas de cuevas y ríos subterráneos, además de afectar la biodiversidad, la flora y fauna de la región, y muchas de estas especies que se encuentran albergadas en este sitio pues están catalogadas con algún nivel de riesgo, de peligro de extinción en la norma 059. Claro, justamente, Aleira, platícanos cuál es la importancia que tienen los cenotes y los ríos subterráneos. Escuchamos hoy hablar al presidente sobre esto, vimos en días anteriores a un grupo de actores famosos también refiriéndose sobre ello, pero cuéntanos cuál es la importancia que tienen. Pues estos cenotes son de suma relevancia para la conservación del agua. Cabe mencionar que el recurso hídrico es uno de los principales recursos que hay que cuidar en un marco, en un contexto de cambio climático. Y en este sentido es importante valorar la función que tiene el sistema de cuevas en sus cuencas y sus cuencas de captación para todo el sistema de ríos subterráneos en Quintana Roo. Y esto no solamente representa un daño para esta zona, ¿no? Para río arriba, que es donde se está definiendo este trazo, sino que esto pues obviamente impactará directamente al mar Caribe, ¿no? Y esto irá a parar a la costa. Aleira, el presidente dijo justamente en la mañana que construiría viaductos para no afectar cenotes y ríos subterráneos. ¿Esto ayuda? ¿Es la solución? Pues lo que están mencionando los expertos es justo la construcción, las obras de construcción de estos puentes, de estos pilotes, estará pues sobre el suelo kárstico. Y muchos de ellos se proyectan dentro de las cuevas, como lo han mencionado ya públicamente. Sin embargo, pues es necesario revisar esta información a través de una manifestación de impacto ambiental que indudablemente pues estará marcando la salida, y esa es cancelar las obras tal como están en el trazo número 5. Hay alternativas que pueden promover la movilidad, que es lo que se pretende con este tren, una movilidad más eficiente, pero sin pasar por medio de la selva, ¿no? Cada trazo que ha ido cambiando, este es el cuarto ya, se ha internado cada vez más dentro de la selva, y pues los impactos que esto generará en este momento pues son incalculables aún, ¿no? Pero sabemos que va a haber un riesgo inminente. Aleira, nos queda poco tiempo, me quedan 3 preguntas más para ti. Primero, ¿tienen conocimiento de si se realizó un examen de impacto ambiental justamente para este proyecto? No, porque no se ha presentado. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente mandata que se presenten estas evaluaciones a través de esta manifestación de impacto ambiental, pero no ha sido presentada. Y la Profepa tendría que estar haciendo trabajo en la zona. Las sanciones para la no presentación de la MIA, para la no aprobación e inicio de obras, son la cancelación parcial o total de la obra, del proyecto. Ahora, con cada cambio de ruta, ¿se tendría que hacer un examen de impacto ambiental nuevo? Sí, es correcto, para tomar decisiones con información. Y por último, te preguntaría, ¿ya levantaron esta manifestación? ¿Todavía continúan? ¿Cuáles son los planes que tienen? Sí, la toma de las máquinas, la inmovilización de las máquinas fue solo por la jornada de hoy, justo para llamar la atención de gobierno para resarcir esto que están haciendo. A pesar de no haber contado con un permiso, las obras han iniciado, como tú lo mencionas, pues ya se avanzó en un aproximado de 30 kilómetros con 60 metros de ancho. Esto representa una grave afectación a la zona, una gran deforestación, y es muy lamentable ver el trazo ya avanzado.
Aleira, te agradecemos por tus valiosos minutos y seguimos en comunicación en las siguientes semanas, esperando ver si obtienen respuesta también. Claro que sí, muchas gracias. Igual les invitamos a consultar nuestra página greenpeace.org.mx. Ahí estaremos compartiendo información de esta campaña más adelante. Gracias, Aleira. Buenas noches. Gracias. Inmoral, señores, inmoral completamente que esta persona cobarde no acepte la culpabilidad y la responsabilidad de sus actos, de sus decisiones. Mucho se le ha dicho, nadie le pidió que hiciera eso. Ese destino turístico, destino líder turístico a nivel mundial, se creó y tuvo el auge que tuvo sin necesidad de ningún tren pedorro, inútil, inservible, que únicamente va a servir para sacar quién sabe qué tipo de producción. Pues bien, nadie le pidió, ningún empresario le pidió que hiciera todo esto. Fue culpa de su imaginación, de su cabeza loca únicamente. Y ahora dice que si se está haciendo la devastación en la selva, implícitamente lo dice, es culpa de los empresarios turísticos. Le faltó decir de los neoliberales empresarios turísticos. ¿Por qué? Porque ellos lo pidieron cuando López Obrador, dice él, tenía otro plan, tenía un plan de pasar el tren por los patios traseros casi de los hoteles y que porque los empresarios no quisieron, se lo solicitaron, él se los concedió, que él les concedió que no pase por ahí el tren. Entonces, esto implica que si se está haciendo la deforestación que se está haciendo en este momento es por los empresarios, señores. A ciencia cierta no sabemos, nadie sabe por qué de un día a otro cambiaron esa ruta. ¿Qué encontraron? ¿Habrán encontrado alguna falla en el suelo? ¿Qué habrán encontrado? ¿Qué habrá pasado? Porque no se sabe por qué cambiaron la ruta. El caso es que cambiaron intempestivamente esa ruta. No nos han dado una explicación de por qué se hizo, porque todo en este gobierno es opaco, escondido, corrupto. Vean a López Obrador, de su cabeza loca, crear todo un escenario para él no tomar la responsabilidad del daño que está haciendo a nuestro país. Este tramo, que es el que cuestionan, originalmente lo teníamos pensado para hacerlo por abajo, utilizando la carretera, nada más ampliar. Sin embargo, se pensó de que íbamos a parar la zona mientras se construía, cuando menos un año. Hubo solicitud de los dueños de hoteles y se les concedió, y se les concedió, y se les concedió, y se les concedió. Amigos, y siempre a los medios de comunicación grandes se les van las cosas importantes. López Obrador acaba de revelar algo muy grave hoy por la mañana. ¿Qué dijo? Que va a militarizar, señores. Va a militarizar la península de Yucatán por donde corre el Tren Maya. ¿Para qué? Fíjense lo que pasó hoy. Hace unos días yo les comentaba, les decía que yo no puedo hacer llamamientos, pero me extrañaba. ¿Dónde está la sociedad, señores, que impida que se talen los árboles del video que yo les puse, donde se ve que impunemente, arteramente, inmisericordiamente, desalmadamente, están devastando el patrimonio de todo México, señores? La selva en la península de Yucatán no le pertenece exclusivamente a los mayas, es propiedad de todos y cada uno de los mexicanos que habitamos este país.
Pues bien, hoy surgió la sociedad civil en defensa de esa selva, Sélvame del Tren. Grupo ambientalista Greenpeace se amarraron, señores, a la maquinaria que está haciendo esa deforestación. Aquí está, señores. ¿Y cuál es la respuesta de Obrador? Nos dijo en la mañanera que va a militarizar la península. Está enviando elementos militares para que instalen 10 campamentos, señores. 10 campamentos. López Obrador está amedrentando a la sociedad civil de que se hacen las cosas por las buenas o se van a hacer por las malas, con la presencia del ejército ahí. ¿Para qué creen que es el ejército en esa zona, señores? Aquí podemos ver que está la sociedad civil defendiendo la selva, defendiendo esos árboles que dice López Obrador, que no existen, que no hay árboles ahí, dice. Les voy a poner ese otro video. Muy delicado todo esto, señores, ¿eh? La militarización de la península por donde corre el tren con 10 campamentos, señores. ¿Para qué? Si no para amedrentar a la sociedad civil e imponer sus ideas dictatoriales por la mala, por la brava, como el pequeño cobarde dictador que es. Increíble, desde Díaz Ordaz no veíamos el uso del ejército de una manera tan baja. Ahora sí, en efecto, se fueron. Yo voy a visitar los campamentos nuevos, los que están ya instalando, de Escárcega a Tulum. Creo que van a instalar 10 campamentos para que alcancen a los que ya empezaron. Amigos, y mientras López Obrador sigue haciendo el payaso todas las mañanas para distraernos de los asuntos importantes, cosas como estas se están instalando en el país. Lo peligroso de todo esto, señores, es que ya es en sí una guardia pretoriana, que era aquella que cuidaba a los emperadores romanos. La imposición de la mentalidad entre este tipo de cuerpos que deben de servir no a la República, no a la Constitución, no a las leyes, sino al presidente, porque les llegan a inyectar la mentalidad de que el presidente, en este caso Obrador, bueno, y de hecho no al presidente, sino más bien les inculcan la mentalidad de que es Obrador quien encarna a la nación. Acuérdense que un senador lo dijo, que encarna a la nación, y si uno está en contra de Obrador, está en contra de la patria, y hasta han tenido el atrevimiento de acusar a quien externa su opinión contraria al gobierno de traición a la patria. Es muy peligroso todo esto, señores. En el fondo del gobierno, de las instituciones, están permeando esta idea. Fíjense en esta foto. Ya a todas luces, en el escudo está, señores, en el escudo está. Veamos la leyenda. Por la patria y el presidente, señores. Por la patria y el presidente, para que vean lo peligroso que es esto. Tengámoslo en cuenta y no lo olvidemos para las siguientes elecciones y hablemoslo con nuestros allegados. Por la patria y el presidente. ¿Cómo ven ustedes esto? Es de tenerlo mucho, mucho en cuenta.